Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué lindo poder saludarte y saludar a todos nuestros queridos amigos que nos están acompañando en diferentes partes del mundo y ojalá especialmente en nuestra zona y nuestro querido Neuquén y todas las zonas aledañas ahí. Muy buenas noches, para mí todavía es de tarde, pero me da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio. Bueno, hoy tenemos una temática muy linda, ¿no? Y también queremos decir que aunque estamos distantes, estamos cerca, porque hoy nuestra hija más chiquita cumple sus 14 años. Sí, así es. Realmente quisiera poder estar ahí, pero es lindo poder tener estos medios para poder comunicarnos a través de la distancia y decirnos cuánto nos queremos y poder cantar un feliz cumpleaños y poder compartir aunque sea un momento. Te queremos mucho, Tamirita, y te deseamos otra vez un muy, muy feliz cumpleaños. Así Bien, es. y hoy nos trae un tema importantísimo que como estuve compartiendo con muchos amigos, un tema que no debiéramos pasar por alto, un tema en el que yo misma tengo que aprender muchísimo, ¿sí? Y se trata del poder del pensamiento, del poder de nuestro pensamiento. ¿Será que nuestro pensamiento tiene poder realmente? ¿Será que lo podemos dominar? Bueno, de eso justamente queremos hablar hoy. Así es. Sin duda, todos nosotros como personas constantemente estamos elaborando pensamientos, ¿no? Y muchas veces, quizás como marco, digamos, de preintroducción, es entender de que ocuparse de los pensamientos es también ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Mm, Y de eso vamos a hablar, cómo ese poder del pensamiento puede afectarnos de manera adecuada o puede también afectarnos de manera, digamos, negativa. Pero nosotros queremos enfocar en lo positivo, no en lo negativo, ¿no? claro, por supuesto que lo negativo siempre tratamos de hacerlo de esa manera, pero esto del pensamiento tiene el potencial para los dos lados, ¿sí? Y nos gustaría comenzar con un texto que está en la palabra de Dios, que realmente es un principio fundamental que tiene que ver con esto del poder del pensamiento. Y queremos saludar desde ya a todos los que están conectados ahí en Facebook. Hay varios amigos que ya están ahí, como por ejemplo Nati, que nos está saludando, ¿sí? Tenemos ahí, bueno, varios amigos que están presentes ya saludándonos a través de las redes sociales. Queremos darle la bienvenida, invitarlos también para que inviten a sus amigos que todavía están a tiempo de conectarse y compartir este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del poder del pensamiento, Francisco? Ya te digo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay un pasaje de Filipenses que es muy importante. Y este es uno de los versículos que en mi caminar en el Señor fueron uno de los primeros que me aprendí. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4.8 nos habla exclusivamente de este poder del pensamiento y pensar en las cosas que son constructivas. Qué impresionante el tema, ¿no?, de este texto bíblico, ¿no? Nos direcciona a lo positivo. Si algo que es bueno, si algo que es puro, si algo que es amable, si algo que es de buen nombre, en eso enfócate, no te enfoques en lo otro, tiene una segunda línea por ahí, no te enfoques en lo otro, no te enfoques en lo que no aprovecha, no te enfoques en lo negativo, no, no. Enfócate en lo que realmente aprovecha. Queremos saludar a Flavia Villalba, mi cuñadita que está ahí siguiendo también, saludos a Edelma Vergara también, un cariñoso saludo para ti, sería lindo que nos puedan decir de dónde nos están siguiendo, ¿sí? Desde dónde están escuchando, así podemos saludarlos con propiedad. Bien, entonces ese texto bíblico es el tema de el kit de la cuestión de un libro que me encanta recomendar que se llama El Principio 4.8, que justamente está relacionado con este texto, ¿no? Con este principio de la palabra de Dios.
se los recomiendo. Si les gusta este tema del poder del pensamiento, ese es el libro. Se lo van a leer muy rápido porque es bien ameno y van a aprender muchísimo. Varios principios están aquí en este tema que estamos compartiendo con ustedes en esta noche. Bien, ¿qué poder tiene el pensamiento? ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué impacto tienen en mi vida mis pensamientos? ¿Cómo afectan en mi relación con los demás? ¿Será que mi pensamiento, algo que nadie ve, puede afectar en mi relación con los demás? ¿Cómo impactan mis pensamientos en la vida de terceros? ¿Puedo controlar mis pensamientos? ¿Debo controlarlos? ¿Y cómo? ¿Cómo hago para controlarlos? Ese es el tema que les proponemos en esta tarde. ¿Qué te parece, Francisco? Un excelente tema y muy, digamos, de acuerdo o acorde con lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que el mundo está viviendo, las circunstancias que el mundo está viviendo nos hace pensar. Y aquello que pensamos hace generar en nosotros un estado de ánimo y también, por supuesto, pone delante de nosotros lo negativo o lo positivo, ¿no? Por eso que es tan importante que nos detengamos a analizar cómo estamos administrando esta acción de pensar, ¿no? Y de tomar conciencia inclusive de lo que estamos pensando cuando podemos llegar a percibir que algo no está bien en la emoción, en el sentimiento. Allí es donde debemos, ¿no es cierto?, tomar conciencia de una manera bien responsable. Así cuando usted tiene un síntoma de algo, comienza a resfriarse, usted va a buscar alguna, ya el cuerpo le está diciendo que hay algo que no está bien, ¿no? Claro. Entonces, nuestras emociones o sentimientos, ¿no es cierto?, pueden indicar que posiblemente estamos bajo el control de un pensamiento que a veces no le damos importancia y que debemos tratarlo correctamente. Así es. Y no sé si alguna vez te pusiste a pensar, Francisco, qué pensamientos ocupan tu mente. Yo hace Sí, poco tiempo me puse a pensar en eso y me motivó muchísimo este libro que les comentaba. No estamos en plan de promoción de ninguna manera, simplemente realmente uno tiene que compartir algo que les sirvió, ¿sí? Por eso lo comparto. Dicen te expertos. cuento hace poco, te cuento una experiencia hace poco para más o menos comprender esto, ¿no? Hace poco, Sí, acá hizo unos días muy lluviosos, ¿no? Y húmedos. sí. Y tú sabes lo que eso produce en mí, ¿no? Pues yo siempre te lo compartí. Y comencé a sentir una sensación digamos, de negativa en mi mente, ¿no? Y de pronto tomé conciencia, ¿por qué estoy así? A ver, ¿por qué estoy con este tipo de pensamiento? Y empecé a analizar las circunstancias. Y decidí llevar mi pensamiento a cosas positivas. Y todo lo demás pudo tener un entorno diferente. Impactante, realmente sí, es así. De esa forma podemos redireccionar nuestros pensamientos y hacer que actúen en nuestro favor. Es muy importante eso. Fíjate que según estudios de expertos, cada día tenemos unos 60.000 pensamientos. Yo cuando leí esto digo, wow, no puede ser, 60.000 pensamientos diarios, pero acá viene el kit de la cuestión. O sea, esos 60.000 pensamientos diarios son alrededor de 2 pensamientos cada 3 segundos, más o menos, para que nos demos una idea. La mayoría, un 80% de esos 60.000 pensamientos diarios son negativos, repetitivos y del pasado. Qué Negativos, importante. repetitivos y del pasado. Imagínate cómo eso afecta en nuestra vida. Sin duda. Y Entonces, acá el aspecto de que muchos de ellos son negativos. Y esto nos debería hacer reflexionar sobre tomar carta en el asunto, para lograr que en nuestra mente haya más pensamientos positivos que negativos. claro, y lo Porque si interesante no, es no que, podríamos cambiar. claro, lo interesante es que estos pensamientos no son producto del azar, o sea, son pensamientos que nosotros en realidad permitimos que entren a nuestra vida, ¿no? Tenemos el deber de direccionarlos. Normalmente uno piensa que no tiene el control de los pensamientos, eso es lo que yo pensaba también,
que es algo que viene y como viene, ahí está y se va a ir cuando se tenga que ir, pero no, uno tiene que direccionarlo, ¿no? Y nuestra realidad actual, mi querido amigo o amiga, es el resultado de pensamientos que tuvimos ayer, pensamientos anteriores, acerca de mí, acerca de la realidad, acerca del mundo, acerca de lo que puedo, lo que no puedo. Y nuestro futuro está determinado por qué? Por los pensamientos actuales, ¿sí? Entonces, ¿tiene algo que ver con el logro o el no logro de las cosas? Sí, inclusive voy a decir algo más. Quizás en esto podríamos estar pensando en algo, ¿no? Por ejemplo, póngase usted a pensar, me dirijo a todos los que en este momento nos están viendo, de las cosas que usted hoy tiene alrededor, ya sea materiales o que usted haya logrado con usted mismo en su vida. Y si usted toma conciencia de eso, va a ver que muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas, yo diría hasta todas, ¿no? A menos que venga un regalo, ¿no? Pero todas están ahí porque en algún momento nosotros dedicamos nuestros pensamientos y buscamos la manera de direccionarnos hacia aquello que queremos lograr y lo obtuvimos y está allí con nosotros, ¿no? Entonces, fíjense cómo los pensamientos también son herramientas para crear realidades en nosotros. Claro. Hubo un pensamiento, un deseo y luego una acción para lograr algo, ¿sí? Así es. Bien, entonces lo que logramos o no logramos tiene que ver con nuestros pensamientos. Y lo que hacemos o no hacemos también tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso es muy importante direccionar esos pensamientos en nuestra vida. Incluso, fíjate, y mis queridos amigos, fíjense, nuestros sentimientos también están siendo el resultado de pensamientos. Porque lo que permitimos que quede en nuestra mente, que se quede ahí, de alguna manera cambia lo que sentimos. La experiencia que estabas contando acerca de un día de lluvia, que puede generar pensamientos tristes o pensamientos de nostalgia y sentimientos en consecuencia, ¿no? Pueden cambiar, fíjense, nuestros pensamientos que se traducen o pasan a sentimientos, pueden cambiar nuestro ritmo cardíaco. Sí, sí, sin duda. También debemos comprender de que hay, si nosotros ponemos el pensamiento desde esta visión, se suele manifestar de alguna manera, a través de una conducta, a través de un estado de ánimo, o también puede ser a través de reacciones físicas. Pero antes de eso, antes que el pensamiento se manifieste, hay situaciones que nosotros podemos también considerar para que el pensamiento tenga las reacciones adecuadas o nos lleven a tener las reacciones adecuadas. A veces hay circunstancias que vivimos. Tiene que ver también con nuestra personalidad o el contexto donde nos formamos respecto a una idea que tiene que ser así, paradigmas que tenemos en nuestra vida que nos llevan a pensar de esa manera y a veces también hemos aprendido a pensar de una manera incorrecta porque también se nos ha programado para pensar de esa manera. Y tenemos que estar dispuestos a reestructurar y a veces hasta cambiar las formas en cómo nosotros pensamos, ¿no? Claro, cuando nos damos cuenta de cómo influye esto en todo, en nuestras emociones, en nuestro estado físico y en nuestra salud, nos damos cuenta de que realmente tenemos que hacer esos cambios, que realmente tenemos que poner el control, ¿sí? Y ojalá podamos poner el control al Espíritu Santo, ¿no? Esos pensamientos pueden cambiar nuestro ritmo cardíaco, segregar una serie de químicos en nuestro organismo, como son las endorfinas, que tiene que ver con el placer, la adrenalina, que tiene que ver con la acción o la huida, pueden producir gamma globulinas o interferones que tienen que ver con el sistema inmune. Fíjense qué importante una persona que está enferma en una situación de vida o muerte, cuando cree, cuando piensa que hay una esperanza, su cuerpo reacciona de una manera diferente a cuando esa persona cree que ya no hay esperanza y baja los brazos. Todo empieza acá, no en el cuerpo, empieza aquí arriba, ¿sí? En la torre de control, ¿sí? Entonces, estos pensamientos pueden ponernos en una situación de estrés, o pueden calmarnos. Tenemos ese Así es. poder
a través de nuestro pensamiento. Nos pueden llenar de ansiedad o nos pueden llenar de confianza. ¿Sí? Ahora, pensemos, una pequeña pruebita personal, no necesitan compartirlo. Si analizamos los pensamientos que hemos tenido las últimas 24 horas, ¿qué tipo de pensamientos fueron? ¿Fueron pensamientos positivos? ¿Fueron pensamientos negativos? ¿Fueron pensamientos de paz, de tranquilidad, de felicidad, de esperanza o de desastre? ¿Sí? De desánimo. ¿Mm? ¿Podemos controlar esos pensamientos? Sin ¿Sí? duda, sin duda quizás debemos aprender, ¿no? No es una tarea, digamos, que es así nomás, sino que es una tarea que debemos aprender. Es Claro. un ejercicio que la mente tiene que estar dispuesta a aprender si nosotros trabajamos con nosotros mismos en este proceso, ¿no? En nuestra cultura, normalmente a nosotros no se nos enseñó el valor que tiene de hacer uso responsable de los pensamientos, ¿no? Porque como están ahí, creemos que le podemos dar rienda suelta y podemos, digamos, dejar que se disparen por cualquier lado. Y quizás por algunos lados pueden disparar libremente y deberíamos dejar que vayan libremente, pero por otros lados debemos también tener cuidado porque nos pueden llevar o nos pueden empujar a tomar decisiones que son inadecuadas, ¿no? Yo creo que muchas veces podemos ser manipulados en nuestros pensamientos. Manipulado, por ejemplo, estoy pensando, una música puede realmente hacerme sentir negativamente y hacer que mis pensamientos comiencen a producir pensamientos negativos, o puede llevarme a tener pensamientos de éxito, pensamientos adecuados, y tenemos que evaluar muchas veces el entorno donde nos estamos moviendo para poder tomar conciencia qué pensamiento estoy teniendo respecto a esto, ¿no? Entonces, a veces nos hemos criado con una mamá o un papá que dice, no se puede, nosotros somos pobres, vos tenés que dedicarte a trabajar, te tenés que casar, así te buscas un marido, y cortamos y programamos a nuestros hijos para que se queden en ese statu quo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que también ayudar a nuestros hijos a tener pensamientos positivos, a tener pensamientos adecuados y a pensar que realmente se puede los logros, aunque puede llevar el tiempo, pero se puede si uno mantiene fijo el pensamiento, ¿no? Creo que Henry Ford decía una gran verdad, ¿no? Y Henry Ford decía, si crees que puedes, tienes razón. Pero si crees que no puedes, también la tienes, ¿no? Y bueno, Importante, ¿no? sabemos quién fue este hombre y cómo él luchó para que sus pensamientos tengan éxito, y hoy vemos los resultados a gran escala en todas direcciones, como el pensamiento de este hombre ha traído, digamos, una modernización a la vida, a la vida del ser humano, ¿no? Interesante de su frase es que el poder hacer las cosas ya está ahí, o sea, no se duda de tu capacidad, solo que en nuestra idea de si podemos o no podemos, el puedo o el no puedo es lo que determina realmente cuál va a ser el resultado, ¿sí? Y eso es para vos también, para vos que me estás escuchando, que estás acá compartiendo con nosotros, ¿no? Todas las capacidades están ahí, si somos realistas de cuáles son nuestras habilidades, vamos a poder lograr lo que emprendamos. Solamente tenemos que ver qué estamos pensando acerca de eso que queremos lograr y qué estamos pensando de nuestra persona acerca de nuestras capacidades para poder lograr aquello, ¿no? Entonces, realmente podríamos hacer mucho más, podemos lograr muchísimo más de lo que logramos, avanzar muchísimo más en nuestra vida, si tan solo direccionáramos nuestros pensamientos de manera correcta y mucho más positiva. La palabra de Dios también nos dice que somos lo que pensamos, ¿sí? Que somos lo que pensamos. Y lo dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dios no se fija en lo que la persona hace meramente, aunque es importante, pero Dios mira el corazón y Él sabe lo que hay en nuestra mente, y eso es quienes somos. No es lo lindo que nos mostramos a los demás.
nuestro pensamiento determina en definitiva quién somos, ¿sí? Si será importante cuidar esos pensamientos, ¿sí? Decía Gandhi, cuida tus pensamientos porque ellos se convertirán en palabras, cuida esas palabras porque se convertirán en tus actos, y cuida esos actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Nosotros sabemos que decimos que los hábitos son eso que generan nuestro carácter, que producen nuestro carácter, que forman nuestro carácter, y son lo único, nuestro carácter es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, ¿sí? Es nuestra identidad, quién somos cuando nadie nos ve. Sí, sería importante entonces poder cultivar esos pensamientos. Ahora, muchas veces nosotros somos conscientes de que hay pensamientos que no nos hacen bien, ¿no? Y están dando vuelta y dando vueltas sobre nosotros. ¿Y cuál es el problema? El problema es que puedan venir algunos pensamientos. El tema está en cuando nosotros le damos cabida a esos pensamientos para que realmente puedan tener alguna influencia en nosotros. Yo puedo ser consciente de un pensamiento, pero yo defino ahora si ese pensamiento me va a estar gobernando o lo llegó, le di la atención adecuada y lo despedí para concentrarme en esto que estoy ahora realizando en la vida, ¿no? Porque también tenemos que hacer ese trabajo, digamos, de tomar las riendas de los pensamientos. Pero esto, aquí es importante la ayuda que viene de arriba, ¿no? El poder sujetar nuestros pensamientos, no desde una perspectiva humana, porque lo que nosotros acá estamos planteando no es solamente una perspectiva humanística, sino estamos hablando de una perspectiva psicoespiritual, ¿no es cierto? Exacto. Donde entendemos como un ser integral, que tenemos una dimensión mental, una dimensión espiritual, una dimensión física, y que eso debe estar en un punto de equilibrio y por lo tanto lo espiritual nos ayuda a poder de alguna manera administrar correctamente hacia el bien el pensamiento, ¿no? Exactamente. Como decía Martín Lutero, ¿no? No puedo evitar que los pájaros, en este caso los pensamientos, revoloteen por mi cabeza, sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido, ¿no? Y con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, podemos evitar que esos pensamientos, cuando no son positivos, cuando no nos ayudan, podemos evitar que se asienten y hagan nido en nuestra mente, ¿no? Y nos estorben. Puedo y debo controlar mis pensamientos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si no los controlan, me controlan. Porque los pensamientos y emociones son como una bestia salvaje, que tienen el poder de cambiar mi vida, de direccionarme, de llevarme para cualquier lado, y yo tengo la responsabilidad de direccionar eso. No debo dejar que fluya. Vuelvo a decir esto que para mí es muy importante, porque realmente la filosofía actual nos hace creer que todo lo que hay en nuestro interior hay que dejar que fluya, sentimientos, emociones, pensamientos, hablar de lo que sentimos, así, dejar que salga, ¿no? Que no haya ningún tipo de represión. Pero ¿qué pasa? Cuando dejamos que fluya toda esta vorágine de pensamientos que muchas veces tenemos y que muchas veces no nos sirven y les sirven a los demás, nos hacemos daño y hacemos mucho daño, ¿sí? Entonces más bien hay que poner control a eso. Y en este sentido de poner control, también cuidar lo que decimos, que tiene que ver con lo que pensamos, ¿sí? Más bien pensar todo lo que decimos, pero no decir todo lo que pensamos, ¿sí? Que es, podemos ponernos en grandes aprietos si así lo hacemos, ¿no? Y, por supuesto, cultivar pensamientos positivos siempre. Vamos a compartir enseguida unos principios para el control de pensamientos que nos parece muy importante compartirlos con ustedes, pero queremos saludar antes a nuestros amigos que están ahí en Facebook saludando. Queremos saludar a Teresa Velati, que está desde Uruguay, ahí viendo también a Graciela Lemos, desde Uruguay, a Fati desde el Chaco, ¿sí? Saludos. A William, no sabemos exactamente de dónde está saludándonos, pero un saludo también para vos. A Elvira,
Desde el Chaco también, General San Martín, saludos a Elvira. Tenemos a Estela Marina Ibarra, desde Asunción, Paraguay. Qué lindo, bienvenida. Bien, tenemos a Yolanda Ramírez también, desde Miami, qué lindo, muchos cariños a Yolanda. A Elvira Luisa Finiani también, donde quiera que estés, un saludo, un cariñoso abrazo. Y a Nati, que como siempre está ahí apoyando. Katy Roldán también, y un par de personitas más que no la alcanzo a ver ahora, ¿sí? Saludos a todos y vamos entonces con los principios para el control de pensamientos. Principio número 1, Francisco. El principio número 1 es fuerza de gravedad. El pecado, ¿no? Esa es nuestra fuerza de gravedad. Ahora tranquilos, porque a veces podemos quedar enredados aquí. Simplemente tenemos que entender que existe una fuerza de gravedad que nos quiere mantener sujetos, pero se puede volar en la gravedad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Así que por algo el Señor dio la solución a esto. Pero aquí entendemos sobre este aspecto, ¿no? El pecado que existe en nuestra naturaleza nos hace actuar de alguna manera sin que nosotros a veces realmente queramos actuar de esa manera, ¿no? Y quizás en esto vamos a coincidir con muchos de los que están aquí compartiendo con nosotros. ¿Cuántas veces dijimos algo que en verdad no queríamos decirlo, que no estaba en nuestra intención, pero salió? O hicimos algo que no queríamos hacer, pero salió en hacerlo. Y esto nos pone en un dilema, ¿no? Es decir, inclusive alguno dice, ¿cuándo voy a cambiar? Y se siente mal consigo mismo y quiere seguir apostando a que se puede, a que realmente, pero siempre desde su perspectiva humana, ¿no? Siempre desde su fuerza de gravedad. Y eso funciona sobre esta realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos allí en Génesis 6:5, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Miren a qué situación llegó el mundo antediluviano en cuanto a su acción de pensar, ¿no? Entonces esto nos habla de una realidad. ¿Cómo contrarrestamos la fuerza de gravedad, Lorena? Con la fuerza de voluntad, ¿sí? La fuerza de gravedad viene como cuando uno tiene un objeto, ¿sí? Un objeto cualquiera, y lo suelta. Ese objeto normalmente, por la fuerza de gravedad de la Tierra, ese objeto va a ir hacia abajo. Bueno, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, todo lo que sale de nosotros, de nuestra mente humana, también va hacia abajo, porque hay una fuerza de gravedad cuando digo hacia abajo, quiero decir hacia lo negativo, normalmente, porque hay una fuerza de gravedad que se llama pecado, que hace que todo lo que sale de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, tiendan hacia el mal, como dice ese texto bíblico, ¿sí? Entonces, ¿qué puede contrarrestar esto? La fuerza de voluntad y, por supuesto, unidos de la mano del Espíritu Santo, que es nuestro aliado y que va a estar ahí para socorrernos. Solitos difícilmente lo vamos a lograr. Hay un segundo principio que es muy importante y que nos va a ayudar a sacar de nuestra mente esos pensamientos negativos, esos pensamientos que nos están estorbando de no poder, de todo eso que no nos deja avanzar, ¿sí? Y es que la mente, tu mente, mi mente, puede procesar un solo pensamiento a la vez, ¿sí? Esos 60.000 pensamientos al día son uno por vez, no hay un montón o varios o dos pensamientos juntos. Pueden ser consecutivos, pueden ser con diferencia de un segundo uno y otro, pero no puede haber dos pensamientos a la vez. Entonces, ¿cómo hacemos para barrer todos esos pensamientos que no nos ayudan, que nos tiran para abajo, que son de desánimo, que son de no puedo, que son de no me quieren, son de no lo voy a lograr? ¿Cómo hago? Neutralizando esos pensamientos negativos, distrayendo la mente, ocupando la mente con algo positivo, con lo que sí quiero lograr. Entonces,
si tenemos esa ruedita, ese pensamiento rumiante, por decir algo, estoy pensando en que le fallé a alguien y está la culpa ahí y el pensamiento todo el tiempo. En vez de decir, voy a olvidarme de eso, voy a olvidarme de eso, puedo cantar. ¿Mm? O puedo leer en voz alta. Eso ayuda a mi mente a enfocarse, ¿sí? Cantar, leer en voz alta, orar en voz alta, ¿sí? Evitar el ocio. Evitar ese ocio en el cual en mi mente sigue dando vuelta a veces sin rumbo, ¿sí? Entonces, direccionar los pensamientos. Nuestra mente puede procesar un solo pensamiento a la vez y esa es una gran herramienta para nosotros. Ujú. Quizás un ejercicio que a veces ocurre, que son cuando nosotros eh, compartimos algo con alguien y aquella persona comienza a hacer la función del pensamiento negativo, ¿no? Mm. Eh, y tenemos que tener cuidado también a quién compartimos lo que estamos pensando, porque a veces en la necesidad de buscar consejos, eh, podemos caer en una, o subirnos en un trampolín que nos va a tirar muy lejos de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, este también es una tarea que tenemos que aprender a hacer. Si yo, por ejemplo, estoy pensando que mi trabajo es feo, que mi trabajo es horrible, que mi trabajo no sirve, que esto y que lo otro, y que acá yo sufro y que lo otro, y tarde o temprano te vas a ir. Y después vas a ser una persona desempleada porque estás pensando negativamente. Claro. Y eso te puede llevar no a crecer, sino a decrecer en tu experiencia. Ahora, si vos desde tu trabajo estás pensando, esto está bueno, pero yo puedo algo más, quiero algo más para mi vida, lo estás pensando desde un proceso de pensamiento positivo, Positivo. bueno, adecuado, donde no estás denigrando lo que estás haciendo, o el contexto donde estás, sino que eso lo estás usando como una plataforma para seguir al siguiente peldaño que tú estás viendo, que estás proyectándote. Quizás un estudio, quizás algunas herramientas que querés adquirir para hacer mejor tu labor, y eso por supuesto le va a dar realce a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando pensamos de nuestro matrimonio, si pensamos negativo, que esto no va, que acá, ya. Claro, en algún momento la mente va a llevar a una realidad eso, ¿no? A menos, por supuesto, que haya elementos bien puntuales que uno debe considerar y buscar algún tipo de intervención que nos ayude a estar mejor enfocados. Pero tenemos que tener cuidado también cómo nosotros estamos escuchando, porque yo digo que el pensamiento a veces funciona como un coach en nosotros, ¿no? Ahí, que están dándonos aliento o desaliento, ¿no? Exacto. Exacto. Queremos saludar a Londra, que está ahí desde el Chaco, siguiendo también la transmisión. Saludamos también a Aide, familia Antipichuna ahí presente de la zona de Centenario, a María Elfina Sosa, ¿sí? Saludo muy cariñoso. Gustavo Las dice, la prudencia que sabe retractarse es una de las formas del arte de gobernar. Gracias, Gustavo. Tenemos a Mara Ramos también, saludos a Mara, a Sonia, ¿sí? Que queremos saludar también, a Liliana Núñez, desde ahí, desde La Paz, Uruguay, a Margot Lecouna, que saludamos también con mucho cariño. Y bien, vamos al tercer Quiero principio. saludar también aquí a algunas personas que yo tengo, no sé si son iguales, pero está Eunice Castañón, de México, que nos está acompañando. Queremos darle un saludo, no sé si saludaste a Liliana Núñez Sí, y acabo de... Dilsa Balboa. Así que bueno, y también por aquí arriba vi algunas otras personas, Aide Insaurral, de aquí de la Iglesia Centenario. Un saludo para la familia Antipichún, un apellido bien conocido acá en la familia de la Iglesia de Centenario. Queremos también saludar, a ver si me olvidé de alguien, María Elfina, que dice buenas noches, Pastor, Francisco y Lorena. Gracias por los saludos y gracias por estar. Continuamos, Lorena. Bien, Olguita también se está sumando ahora. Bienvenida. Vamos al tercer principio. Nuestra mente es perezosa. Oh, sorpresa, nuestra mente es perezosa, es un poquito vaga. Y por eso trabaja en automático, ¿sí?
¿Y cómo trabaja en automático? A través de los hábitos. Por eso justamente es que nosotros tenemos que trabajar en nuestros hábitos. Este principio de que la mente es perezosa también es una herramienta que podemos usar a nuestro favor. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente ahorra esfuerzo, que ahorra energía. ¿Sí? ¿Cómo ahorra energía? ¿Cómo ahorra esfuerzo? Va haciendo de lo que nosotros repetimos todos los días, incluso de lo que pensamos, va haciendo un hábito. Si hay un pensamiento repetitivo, lo va haciendo un hábito. Si hay un hecho repetitivo, lo va haciendo un hábito. ¿Qué beneficio tiene para la mente hacer este hábito? Pues que no tenga que hacer tanto esfuerzo cada vez que lo hace. Por ejemplo, le enseñamos a nuestros niños a cepillarse los dientes. La primera vez es todo divertido, el segundo día un poquito, el tercer día se olvida, el cuarto día hay que recordarle y así hasta que después de 2 o 3 semanas o de 2 meses empieza a generar el hábito y ya solo en la mente le pide ese cepillado de dientes. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, ¿sí? La repetición hace que se forme un hábito y entonces como la mente es perezosa va a eso que vamos repitiendo siempre, ¿no? Va a eso que es fácil, eso que no genera ningún esfuerzo. Entonces, el acto repetitivo o el pensamiento repetitivo va generando un hábito y ese hábito genera nuestro carácter, forma nuestro carácter y el carácter, como decía, es quien yo soy, es mi esencia, ¿sí? Ujú. Y más todavía, voy a decir, es quien yo soy cuando nadie me ve, ¿sí? Quienes Exacto. estudiamos la palabra de Dios, creemos en lo que dice, eh, creemos que ese carácter es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, ¿sí? Ujú. Es Ujú. mi esencia, nada de acá nos vamos a llevar, solamente nuestro carácter. Y lo que pensamos hoy está formando o deformando nuestro carácter. Así que es muy importante dar dirección positiva a esos pensamientos. Inclusive, Lorena, la importancia de pensar cuando hacemos el trabajo de en un momento sentarnos y agarrar una hoja y ponernos a sacar afuera Uh -huh. lo que tenemos adentro, ¿no? Para tomar conciencia, porque a veces uno lo lee y ve con más claridad, ¿no? ¿Qué pensamiento tengo yo acerca de mis hijos, por ejemplo? Uh -huh. Ahí en forma individual, ¿no? ¿Qué pienso acerca de Roberto, de José? ¿Cuáles son mis pensamientos acerca de ellos? ¿Cómo yo pienso acerca de su hoy y de su futuro? ¿Qué visualizo? Porque nuevamente a veces nosotros cuando accionamos o nos relacionamos con ellos, muchas veces estamos sin darnos cuenta, gobernados por ese pensamiento que hemos ido construyendo acerca de la persona, Uh ¿no? -huh. También tomar conciencia si tenemos pensamientos que han sido instalados como una forma de manipulación, ¿no? Por Uf, ejemplo, importante. cuando se quiere trabajar a la persona con la culpa, Mm. ¿no? O con el cargo de conciencia, ¿no? Mirá, qué sé yo, supongamos, hace rato que no la vas a ver a fulano de tal y te quieren hacer sentir mal, y entonces te cargan de manera negativa y si vos no tenés el valor de tomar el control de tus pensamientos, aquello te va a afectar y encima te va a acompañar después a través de una emoción negativa también, ¿no? Sí. Entonces, tomar conciencia, por ejemplo, en cuanto a qué pienso del dinero, qué pienso de mi esposo, de mi esposa, qué pienso de mi matrimonio, qué pienso de mi fe, qué pienso de muchas cosas. Es decir, tomar control, porque allí hay, como vos decís, la mente aprendió a pensar de una manera para cada cosa, ¿eh? Sí. Para cada cosa. Así como usted se aprendió a cepillar los dientes o a bañarse 2 veces por día porque tiene el hábito y si no se baña 2 veces por día se siente sucio. Y aprendió otras cosas, así también nosotros vamos aprendiendo maneras de pensar de diferentes situaciones. Y eso es Uh lo que tú mencionaste. Eso termina formando nuestro carácter. Entonces, cuando alguien nos dice tal cosa, tal pensamiento, nosotros desde esa formación del pensamiento decidimos si lo que nos dijo fulano es negativo o es positivo, porque ya trabajamos con el automático. Pero Claro. no tomamos conciencia si lo que me está diciendo puede llegar a cambiar la visión de mi paradigma para algo mejor y no para algo peor. O
contrariamente, para algo peor, y entonces sí lo rechazo y no le doy cabida. Por eso es importante tomar control sobre los pensamientos. Así es. Hay una preguntita por acá que me parece muy interesante y agradezco porque me encanta que esto se vuelva así bien interactivo. Pero antes quiero saludar a Rosita Bentancur, que está ahí desde Uruguay. Muchos cariños, Rosita. También a Carlos Omar Gro, Mi saludos. primo, mi Un primo. primo, sí, desde Castel y Chaco. Bien, Un saludo bienvenido. para ti, Omar. Muy bien, entonces también saludamos a María Elpina Sosa desde el Cadet, Paraguay. Qué lindo poder tenerte, María Elpina. También queremos saludar a César Rivero, dice bendiciones familia, tema profundo y lindo. Queremos saludar también a Shirley Moraes, que está ahí desde Canelones, Uruguay, saludándonos. Tenemos ya 3 países acá representados, 4, porque también de Miami, ¿no? Y viene la pregunta de... saludamos también a Miriam Romero y la pregunta de Nati. Dice, ¿nuestra autoestima afecta nuestros pensamientos o es viceversa? Y acá nos puso una pregunta inquietante. Nati, voy a decirte que sería como un círculo vicioso esta mención, ¿no? Esta pregunta. Porque nuestros pensamientos pueden afectar y mucho nuestra autoestima. Si yo pienso, me miro al espejo y digo, qué fea que soy. O hago algo mal y digo, qué tonta que soy. Ese pensamiento, que lo convertí en palabras, afecta a mi autoestima, porque la mente es muy inocente y se cree todo lo que decimos, lo que escuchamos y lo que nos decimos a nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, si yo digo soy así, la mente lo capta y actúa en consecuencia. Entonces, si yo digo palabras de falta de respeto hacia mí mismo, o digo palabras de falta de aceptación, donde yo no me quiero, la mente actúa en consecuencia y la autoestima baja, ¿sí? Y esa autoestima baja a su vez hace que vuelva a decir palabras malas acerca de mí mismo, o que vuelva a sentir o a pensar cosas negativas, ¿sí? Entonces es como un círculo vicioso. ¿Qué lo podemos cortar? Bien lo podemos cortar direccionando nuestros pensamientos y aprendiendo a hablar bien y a pensar, primero pensar bien acerca de nosotros mismos y luego hablar bien acerca de nosotros mismos. Yo creo que, voy a dar mi punto de vista, ¿no es cierto? Yo creo que el pensamiento viene primero, ya sea que venga de afuera o que nosotros lo estemos generando, ¿no? Y lo generamos porque hacemos una observación, primero, de los que se nos dice acerca de nosotros. Porque normalmente los papás forman la autoestima de sus hijos, pero también el individuo debe aprender a formar su propia estima, ¿no? Y cuando la estima de la persona está, digamos, condicionada por lo que piensan los demás acerca de ella, entonces el valor del pensamiento de los demás para mí es prioritario. Entonces ahora, después viene lo que yo pienso acerca de lo que piensan los demás de mí, donde ahora yo construyo el pensamiento sobre los pensamientos de los demás. Entonces eso también es una ley. Muchas de las cosas que nosotros hacemos o reflexionamos, a veces está, digamos, de alguna manera sobre la base de otros pensadores, como por ejemplo nosotros acá usamos pensamiento de filósofos, algunos autores, para construir este tema, ¿no es cierto? Pero también sobre eso elaboramos nuestros pensamientos para hablar justamente de este tema, ¿no? Entonces yo creo que Exacto. primero viene el pensamiento y después da como luz digamos, la autoestima. Exacto, exacto. Y luego eso se retroalimenta. Exacto. Queremos saludar a Aurelia Núñez, que nos está saludando acá desde Maramburé, Paraguay. Qué lindo poder tener gente de ese país tan hermoso. Veo también a Esther Rojo Bishop, que está Bien. desde Bienvenida a Chile. la prima. Sí, Esthercita, bien. Un abrazo. Bien, principio número 4, alimenta tu mente en positivo. Así como nosotros tenemos que alimentar nuestro cuerpo para estar saludables, debemos alimentar nuestra mente para estar saludables. Y el alimento de nuestra mente tiene que ver con las avenidas del alma.
¿sí? Que son las avenidas del alma, son los canales a través de los cuales entra información a nuestra mente, nuestra vista, el olfato, el tacto, ¿sí? El oído, y especialmente la vista y el oído. Son muy importantes como canales por donde entra información, ¿sí? Y cómo podemos alimentar nuestra mente en positivo para que nuestros pensamientos sean positivos, para que lo que pensemos luego sea positivo y que nuestros actos nos ayuden, ¿sí? Sean buenos. Lectura edificante, películas constructivas, si es que vamos a ver, ¿sí? Filtrar lo que vemos, filtrar incluso la música que escuchamos, y tomarnos el trabajo, y esto qué importante, ojalá los jóvenes estuvieran escuchando, qué importante tomarnos el trabajo de filtrar lo que escuchamos, porque a veces nos mueve un ritmo cualquiera, incluso dentro de la gama de lo religioso, supuestamente religioso, y no nos sentamos a analizar aquello y de qué forma nos influye. Y voy a decir, incluso una música clásica que por H o B motivo a mí me ponga mal, por relacionarlo con algún recuerdo, por el motivo que sea, si a mí me influye para mal, debiera descartarlo y debiera hacer un ayuno, debiera sacarlo de mis avenidas del alma, ¿sí? Debiera evitar eso. Usar frases de poder es otra forma como nosotros alimentamos nuestra mente en positivo. Frases de poder, ¿qué son? Son esas frases que uno le gustó y las pone en la puerta de la heladera, en el espejo del baño, en algún lugar estratégico o en la puerta del placar, del ropero, donde uno lo ve automáticamente en momentos espontáneos del día, ¿sí? Frases que pueden ser frases célebres o un texto bíblico, una frase que vos mismo te lo inventaste. ¿Por qué no? Esa frase que te ayuda a levantar el ánimo, que te ayuda a pensar que sí se puede, que lo vas a lograr, ¿sí? Frases de poder. Esas frases también alimentan tu mente en positivo. Y las promesas bíblicas, por supuesto, no pueden faltar. Todo eso alimenta nuestra mente en positivo. Muy bien, hay un quinto principio para el control del pensamiento y habla de los pensamientos dominantes, ¿no? Y el cerebro humano tiende a llevar a cabo su pensamiento más dominante. ¿Por qué? Porque es el que está allí, ¿no? Como la mente subconsciente no puede distinguir un hecho real de otro que se imagina con vividez, y si cuando recibe la imagen de una mente como si ya hubiese alcanzado, la interpreta como un hecho y responde en consecuencia. Acá podemos subrayar, dice, como la mente subconsciente no puede distinguir un hecho real de otro que se imagine como vividez. ¿Qué nos está diciendo esta frase, Lorena? Tiene que ver con aquello que nosotros observamos o aquello que nosotros repetimos más, ¿sí? Nuestra mente tiende a llevar a cabo eso que pensamos más. Si mi pensamiento dominante es, yo soy pobre, nací en una familia pobre, nunca voy a salir de la pobreza porque mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos fueron pobres, vivo en un barrio pobre y no tengo acceso a, y no puedo tal cosa, y todo está como en contra de mí. Mi pensamiento dominante es de no poder, de no alcanzo, no es para mí, ¿sí? En cambio, sí, y por supuesto, no lo voy a lograr. O sea, yo voy a alcanzar ese pensamiento dominante, no voy a ir más allá de ese pensamiento. A eso se refiere esta frase. No voy a ir más allá de eso que mi mente piense. Si yo pienso que hay cosas que no son para mí, por ejemplo, el vivir una vida más o menos acomodada o más o menos relajada, cómoda, de éxito, no es para mí porque yo nací en otro estrato social. Entonces, no lo voy a alcanzar. Pero si en cambio tengo pensamientos de autosuperación, si aspiro a más, si incluso como en algún momento escuché esta historia, un matrimonio que quería cambiar su estatus, ¿no? Su estatus social, y entonces ellos eran obreros, trabajadores, eh, y tenían muy poco, pero ellos dijeron, queremos aumentar nuestro estrato social, nuestro nivel social, por lo menos un escalón.
y eligieron un barrio de la ciudad acorde a lo que ellos querían lograr. ¿Y qué hacían ellos? Todas las tardes, luego del largo trabajo de 12, 14 horas por día, iban a instalarse ahí en un parque, en medio de ese barrio al que ellos querían aspirar. Y todos los días, por lo menos por una hora, observaban lo que ellos querían lograr. Y lo lograron. Lo lograron porque observar cómo vivía esa gente, las casas que tenía esa gente, el tipo de mascotas que tenía esa gente, el tipo de autos que tenía esa gente, cómo vestía esa gente, cómo hablaba esa gente, cada vez le daban más motivos para seguir luchando y trabajando para lograr aquello. Esto es en el ámbito material, ¿sí? Pero pasemos para cualquier otro ámbito de nuestra vida. Nuestra mente va a lo que nosotros pensamos con prioridad, ¿sí? A ese pensamiento dominante. Como decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también la tienes, ¿sí? Inclusive, Lorena, digamos, desde la humildad, podríamos decir, ¿no? Desde la pobreza, no me gusta tanto usar ese término, sino desde nuestra condición humilde, ¿no? Nosotros podemos, aún en nuestra esfera, marcar la diferencia con el pensamiento, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años leí la historia de una familia que vivía en una villa miseria, ¿no? En un lugar así, en donde había varias casas que eran nuevamente de ocupación y eso, ¿no? Donde se ocupaban los terrenos y se construían los asentamientos que se conocen. Pero esta familia fue afectada por una idea, fue afectada positivamente, me refiero. Y ellos decidieron, desde donde estaban, comenzar a vivir una vida diferente a la que normalmente la comunidad tenía, ¿no? Empezaron primero a tratar de arreglar bien su casa, de pintarla, de tapar los agujeros de las chapas, para que no estén siempre en esas condiciones. Mejoraron su cerco, hicieron un lindo jardín, y eso comenzó, era la casa que se distinguía en esa comunidad, ¿no? Y los vecinos de al lado, al ver que los otros en su misma condición de, digamos, humilde, pudieron lograr eso, también fueron afectados positivamente y comenzaron a hacer lo mismo. Y eso se desparramó en toda esa comunidad, cosa que era un asentamiento con una distinción. Había limpieza, había orden en el marco de la humildad, pero orden. Y eso llegó a la historia de un empresario, o sea, a los oídos de un empresario, que decidió visitar esa comunidad y quedó gratamente sorprendido por la condición de vida de esa comunidad, a pesar de su humildad, y decidió invertir en esas familias y a cada una de ellas darle la posibilidad que tengan su casa de mejores condiciones. Entonces, fíjense cómo una idea, como un pensamiento puede cambiar no solamente tu vida, sino la vida de aquellos que te observan, porque ese pensamiento te empuja, te lleva a hacer algo que realmente sea bueno para vos y bueno para los que viven contigo. Acá hay una pregunta, Lorena, que nos hace Gustavo. Sí, adelante. Dice, el coaching, dicen que es una herramienta importante para nuestros pensamientos. ¿Es bueno o malo para nuestras creencias? Perdón por la pregunta. Miren, desde la visión cristiana, nosotros podemos decir que depende el enfoque que se da en la formación del coaching. Normalmente la mayoría de los programas que se tiene lo hacen siempre desde una filosofía humana, ¿no? No está la visión bíblica. Entonces, esa es la herramienta negativa que tiene, ¿no? Tiene mucho de psicología, tiene mucho de sociología, tiene mucho de filosofía, pero no tiene la dimensión bíblica. Por lo tanto, por supuesto que no va a tener todo lo positivo que nosotros necesitamos. Yo creo que no hay mejor herramientas para que sea nuestro verdadero coaching es el Espíritu Santo, ¿no? Quien nos guía, quien nos dirige, quien nos nutre con el pensamiento de su palabra. Yo creo que ahí está la esencia. Lo otro que podemos aprender siempre tiene que estar determinado por lo que la palabra de Dios me dice. Por más linda que sea la idea, por más moderna que sea, si no condice con lo que dice la palabra de Dios, nosotros no podemos darle cabida,
porque estamos armando una plataforma donde podemos después ser perjudicados en nuestra práctica de fe. Eso quería dar como respuesta. Muy bien, gracias Francisco, muy importante ese aporte, la aclaración de esa duda, y me encanta que podamos preguntar, porque para esto, es para ustedes este espacio, realmente no tiene por qué ser un monólogo o un dúo, sino que todos podemos colaborar, y la pregunta de uno puede ser la inquietud de muchos, ¿sí? Así que gracias por la pregunta. Queremos saludar a Claudio Trujillo, que está ahí desde el Cerro, saludándonos, además a Rosita Bentancur, creo que ya la saludamos, y en fin, no veo nuevos amigos, pero gracias a todos por estar acompañándonos en esta tarde-noche, y vamos llegando al final de nuestro tema acerca del control de nuestros pensamientos o el poder del pensamiento. Y para terminar, mis queridos amigos, vamos a ir a la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, y le voy a pedir a Francisco que comparte con nosotros la conclusión final del tema. Muy bien. Nosotros tenemos en Romanos el capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, el poder del pensamiento o los beneficios de una mente positiva, de un pensamiento positiva, repercute en todos nosotros, pero necesitamos trabajar con esa renovación. Siempre el pensamiento va a traer a nosotros, el pensamiento positivo va a mejorar nuestro sistema inmunológico, va a protegernos espiritualmente, por supuesto, si estamos renovándonos con las cosas del Señor. Va a traer también una renovación de ideas, una renovación de actitud, una renovación hasta de emociones y sentimientos, ¿no? Por eso la necesidad de no estar conformándome con lo que tengo. Tengo que siempre buscar hacia lo mejor, porque Dios nos hizo para que siempre vayamos creciendo. También el Salmo dice un pensamiento importante, Lorena y queridos. El Salmo 139, los versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En este trabajo, donde podemos llevar al taller del Señor nuestros pensamientos, cuando abrimos las Escrituras, es la mejor manera de examinar nuestros pensamientos. Ahí está el valor de darle a la palabra de Dios. Recuerde que cuando usted abre la Biblia, usted se sienta en la presencia del Señor. Y Dios está allí frente a usted hablándole. Usted puede poner allí sus pensamientos. Señor, pienso acerca de mi familia esto, acerca de mi matrimonio esto. Por favor, examina mis pensamientos. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es posible que nos estemos dando cuenta en esa acción de examinar nuestro pensamiento que hay un pensamiento negativo. Entreguémoslo al Señor. No nos quedemos nosotros con ese pensamiento. El Señor ya sabe que está ahí, pero necesitamos entregárselo a Él para que Él pueda poner otro pensamiento que ocupe el lugar de aquel que fue negativo, ¿no? Así que recuerden ustedes que hay beneficios muy importantes, ¿no? Esto tiene que ver también con la salud general, porque nuestra mente es la ciudadela del cuerpo. Y Dios le ha dado al hombre la facultad de direccionar sus pensamientos. Usted es el único que puede direccionar sus pensamientos. O lo va a direccionar hacia las cosas del eterno, de Dios, o va a direccionarlo hacia otro lado. Recuerde, cuando usted está caminando y está en el transitar de la vida y el Espíritu Santo le ayuda a discernir que usted tiene pensamientos que no son adecuados, no se queda ahí. Vaya, busque ayuda en el Señor, ¿sí? Y si usted necesita que alguien le ayude a desfragmentar esos pensamientos para acomodarlo de mejor manera, busque a alguien que lo pueda ayudar desde la visión bíblica.
no de la visión humanística, porque eso no trae solución para nosotros. Amén. Muchas gracias, Francisco, por esta conclusión del tema. Queremos saludar a Omar Cortés, que está sugiriendo un par de temas que lo vamos a tener muy en cuenta, ¿sí? Para próximas transmisiones, por supuesto, y gracias por compartir esas inquietudes con nosotros, es muy importante para nosotros. También queremos saludar a Fiorella Yaque, que está ahí en Añelo, qué lindo que estén ahí presentes. Y gracias por compartir este tema, va a quedar ahí en Facebook para poder compartirlo con amigos después. Queremos compartir con ustedes una palabra de oración, ahí donde están, los invitamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte por todas tus bendiciones, queremos agradecerte en forma especial por este medio por el cual podemos encontrarnos con tantos amigos, y reflexionando acerca de la importancia de direccionar nuestros pensamientos, pero solos no podemos, nos damos cuenta de eso, y queremos ponernos en tus manos para que tu Santo Espíritu se haga cargo de esos pensamientos, que los vaya modificando, que nos ayudes a poder direccionarlos de la manera más adecuada para poder servirte mejor a ti y poder ser más felices. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, mis queridos amigos, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes y será entonces hasta el próximo encuentro por este mismo medio. Dios los bendiga muchísimo. Adiós, nos encontramos en alguna otra oportunidad cuando el Señor así lo disponga. Un gran saludo para todos y que Dios me los bendiga grandemente.